Bueno, hermanos, bendito el Eterno, vamos a dar inicio a la enseñanza de la porción de la Torá, de la parashá número 38, Korah, que significa afeitado o depilado. Esa es la traducción del nombre de Korah. Porción que va del libro de Bemidbar, Números, del capítulo 16:1 al 18:32. Estamos en el día 5 del cuarto mes del año 5780 del calendario judío, 27 del mes sexto del año 2020, calendario secular, ¿no? La Haftará, primera de Samuel 11:14 al 12:22, escrito de los emisarios, Yohanan 19:1 al 17. Bien. Esta parashá hace parte en toda su integridad de la segunda parte, ¿no? La segunda parte en que se ha dividido el libro de Números de Bemidbar, referente a todos los eventos que se ocasionaron o sucedieron durante los 38 años de peregrinación por el desierto, a partir de que el Eterno los envió al desierto a peregrinar debido a la desobediencia o a la murmuración de los espías o exploradores que el pueblo y Moshe envió a la tierra. Toma su nombre del protagonista, ¿no? Digámoslo así, de uno de los episodios más trágicos acaecidos durante esos 38 años, como fue la rebelión de Korah. ¿Sí? Rebelión que vamos a tocar allí las consecuencias terribles de lo que es la rebeldía, la rebelión a la autoridad de Hashem. Esta parashá estaría compuesta entonces de las siguientes secciones. La primera parte de esta parashá es la rebelión de Korah, capítulo 16 del libro de Bemidbar, Números. La segunda es el florecimiento de la vara de Aarón, capítulo 17, el episodio pues donde Hashem escoge a Aarón, ratifica, mejor dicho, porque ya él lo había escogido, lo ratifica como el Cohen Gadol, ¿no? A través del florecimiento de una vara seca. Y el tercer episodio son los derechos y los deberes de Aarón y todos los levitas. Eso está en el capítulo 18. Y en realidad estas tres secciones pues forman una unidad, porque el evento de la vara de Aarón y los derechos y deberes de Aarón y los levitas se origina del caso de la rebelión de Korah. Entonces el Eterno ratifica a Aarón por medio del florecimiento de su vara, por medio de mostrar la señal de hacer florecer una vara seca, retoñar una vara seca, y luego ratifica cuáles son los derechos y los deberes de Aarón y sus hijos y de los levitas, ¿cierto? Entonces todo eso forma una unidad. Ahora bien, las misbot o mandamientos que encontramos en esta parashá son 9, de la 388 a la 396 de los 613 mandamientos. Y los 4 primeros mandamientos o 4 primeras misbot se originan precisamente a propósito de que en esta rebeldía o en esta rebelión o revuelta de Korah, los levitas quisieron hacerse cargo de lo que es propio de los Kohanim. Y en pasadas clases o resolución de preguntas y respuestas, hemos tocado ese punto. ¿Qué pasa si un levita se metía en el oficio de otro? ¿Cierto? Recuerdan que esa fue una de las preguntas. ¿Qué pasa si un levita se mete en el oficio de otro? Que muy probablemente se le decretaba la pena de caret o era cortado del pueblo. Y aquí vemos ese ejemplo como Korah, que era de la familia de los levitas, quiere meterse en el oficio de otro, en este caso del sumo sacerdote, y
pues vemos la triste consecuencia de esa actitud. Entonces damos también pues por sentado que es conocido todo este episodio de la revuelta de Cora para que sobre esa misma base podamos entender entonces esos 4 primeros mandamientos o misbah que vamos a analizar. Entonces, la primera misbah es la 388, que es el precepto de custodiar la tienda de reunión. Eso está en Números 18:4. Primer mandamiento de esta parashá, la 388. Precepto de custodiar la tienda. La 389 es la prohibición para los Kohanim, o sea, los sacerdotes, de desempeñar el cargo de los Leviín, y para los Leviín de desempeñar el cargo de los Kohanim, ¿cierto? También hemos estudiado esta diferencia, que no todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes o Kohanim, porque también habíamos repasado que los Kohanim sí proceden de los levitas por la línea de Kehat, pero que de la misma línea de Kehat se sacó un pequeño grupo que es de la familia de Aarón y su descendencia para ejercer la función de sacerdotes, ¿cierto? Y entre ellos el sumo sacerdote. Entonces, no todos los levitas son sacerdotes, porque hay levitas de la orden del origen por Gereshón, que era otro hijo de Leví, y también por Merari, que era otro hijo de Leví. Entonces, mire que hay que tener muy claro todas estas distinciones de familias, todas estas distinciones de líneas familiares, para no ir a trocar, ¿cierto? No, a trocar las funciones. Correcto, es algo que debemos tener muy se lo pone. claro. Sí. Entonces, perdón. Entonces, eso es bien importante, hermanos. De igual manera, hoy día en el cuerpo del Mesías todos tenemos funciones y hay que tener también mucho cuidado. Primeramente, debemos tener muy bien identificada cuál es la función, nuestra función dentro del cuerpo del Mesías, ¿sí? Para no irnos a entrometer en la función de otros. Podemos colaborar, podemos ayudar a la función de otros, sí, claro, pero no podemos tratar de suplantar o usurpar esa función. Eso tenemos que tener muy, muy claro, ¿cierto? Porque el Eterno reparte como Él quiere, entonces no es de la persona en sí, sino es del Eterno mismo quien reparte como Él quiere, ¿cierto? Dice en los escritos de los emisarios, el apóstol Shaul, Rab Shaul, habla sobre este tema muy ampliamente, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios también. Entonces, aquí a la Pero de pronto el brasier sí. nos da esa descripción de las funciones. Bien, la misma número 390. Prohibición para alguien que no es Cohen, o sea, que no es sacerdote, de entrar en el santuario. O sea, que ningún levita, a menos que fuera un sacerdote, podía entrar en el santuario. Mire que hay límites, ¿cierto? El Eterno pone límites también. Entonces, no por ser levita tenía el derecho a entrar dentro del santuario. Eso solamente era para los Cohen, los Kohanim, los descendientes de Aarón, por la línea de Kehat. La 391 es la prohibición de descuidar el cargo de lo santo y del altar, ¿cierto? Entonces, los sacerdotes se encargaban de la administración dentro del santuario y del altar. Entonces, el Eterno les da esta advertencia de no ir a descuidar su servicio dentro del santuario y en el altar, ¿correcto? Bien. Entonces, como nos damos cuenta, en estas 4 misbot, fuera de la tercera, están dirigidas a los sacerdotes, a los Kohanim, e indirectamente también a los levitas, al resto de los levitas, para que tuvieran cuidado de no ir digamos, a hacer otras cosas o funciones que no les fueron dadas. Hashem, por lo tanto, entonces le dijo a Aarón,
le dijo a Aarón que tuviera pues cuidado con lo santo, ¿no? Que tuviera cuidado con el servicio dentro del santuario y con el servicio en el altar. Por lo tanto, estos mandamientos no recaen sobre el resto de los hijos de Israel, ¿sí? Un hijo de Israel era considerado profano ante el santuario, ante el templo, ante la tienda de reunión. Ningún hijo de Israel, a menos que fuera joven, podía incluso presentar incienso, sacrificios, o sea, no podía absolutamente estar dentro de la tienda de reunión. Y vemos el caso de un rey, creo que era Usías, que quiso pasárselas de listo, entró al santuario, al templo, y salió de allí con lepra, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en segundo lugar, los mandamientos, estos mandamientos tienen que ver con el santuario. Y por tanto, pues hoy en día, ¿no? En ausencia del santuario, estos mandamientos, aunque no están derogados, porque la ley no ha sido abolida, la Torá no ha sido abolida, pero están, digámoslo así, en suspenso, en stand-by, hasta que vuelva a haber templo, ¿cierto? Entonces, no es que por el hecho de que no haya un templo, esos mandamientos ya se abolieron, no, simplemente están ahí en suspenso, ¿no? Pero el día que se levante un templo, esos mandamientos tienen que volver esos, digamos que, entre comillas, cobran vida, ¿no? Porque ya están los elementos necesarios para que ellos se puedan poner en ejecución. Entonces, en resumen, lo que Hashem les quiere decir acá a los Kohanim, que son los descendientes directos de Aarón, es que el Eterno mismo los responsabiliza por el error. Allí dice, pues en las versiones nuestras dice la iniquidad, pero en este caso también puede ser por el error posible de los extraños, por el error posible de los extraños en todo lo que respecta a los objetos sagrados que deben estar bajo la custodia de los mismos sacerdotes o Kohanim, como son, por ejemplo, el arca sagrada o el Aarón Kodesh en hebreo, el altar del incienso, el Ketoret, la mesa donde estaban los lejen lepanim, los panes de la proposición o panes de las caras, y los demás utensilios sagrados. Entonces los sacerdotes, los Kohanim, tenían que custodiarlos y advertir a cualquier extraño que se dispusiera tan siquiera a tocarlo, ¿cierto? Y vemos pues durante toda la escritura varios ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando David hizo transportar el arca del templo, la llevaban los levitas de la familia de Kehat, que habían sido encargados de llevar el arca. Y vemos que el arca se iba a medio caer y una persona extraña, ajena, se fue allí, digamos que de buen samaritano, por decirlo así, a tratar de no dejarla caer y pues inmediatamente fue fulminado con fuego, ¿cierto? También en este caso elementos extraños, también ellos debían cuidarse de no permitir elementos extraños. Por ejemplo, los dos hijos de Aarón que eran Kohanim, que eran quienes más debían tener cuidado, ofrecieron un fuego extraño y fueron fulminados inmediatamente. Y en este episodio vemos también 250 hombres de renombre que ofrecieron también incienso delante de Adonai y fueron fulminados con fuego, ¿cierto? Vemos pues en este pasaje. Entonces, en este sentido debemos también ser muy cuidadosos, ser muy responsables, que el Eterno nos ayude, porque muchas veces somos inconscientes, hermanos, y lo digo como poniéndome adelante de todos. A veces somos inconscientes de la responsabilidad que se nos ha delegado. A veces la tomamos a la ligera. A veces tenemos otras prioridades. A veces preferimos primero evacuar lo demás y dejarlo de Hashem para lo último.
y que el Eterno nos ayude, hermanos, a revertir eso, a poner en orden las cosas, a poner en orden las prioridades, como varias veces nos ha exhortado el hermano Ketriel, muy sabiamente. Hay que ordenar nuestras prioridades, hermanos. Ahí sí tenemos, ahí no es si queremos, sino que tenemos cada uno de nosotros que poner en orden nuestras prioridades, nuestras responsabilidades, las responsabilidades que Hashem ha delegado en cada uno de nosotros, de acuerdo a la medida de la fe, de acuerdo a la medida de la capacidad, ¿cierto? Esta es una de las exhortaciones para esta parashá. ¿Qué le pasó a Corá, hermanos? Corá muy seguramente no estaba siendo responsable de su propia responsabilidad y tristemente esto siempre pasa. Cuando las personas se quieren meter en las funciones de otros es porque no están llevando bien, no están siendo responsables de sus propios deberes. Entonces allí tenemos que empezar por nosotros mismos. A ver, yo cómo reflexionar, cómo estoy verdaderamente funcionando, cómo si estoy siendo responsable ante la delegación que Hashem me ha dado, ¿cierto? Ahí es donde debemos nosotros verdaderamente concentrarnos en la función, en los dones que Hashem nos dio a cada uno de nosotros. La única manera en que nosotros nos podemos meter, por decirlo así, en la función de otro, es para ayudarle, para colaborarle en caso de que la persona necesite ayuda, necesite colaboración, pero no para tratar de hacer la función que a él le corresponde. Esa es la única opción que tenemos de poder, digámoslo así, meternos entre comillas, es para ayudar, para colaborar a que el otro pueda ejercer bien esa función o esa responsabilidad o delegación que Hashem le ha dado, ¿cierto? Eso lo debemos tener muy, pero muy claro. Entonces, también el Eterno les dijo a los sacerdotes que asimismo, pues ellos cargarían con la responsabilidad de su propio sacerdocio. En el caso de que si no se advierte, si no advertían a los levitas, como sucedió con Corá, que lo que no es de incumbencia de los hijos de Leví, no incursionen por inadvertencia en su servicio. Es decir, es lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿sí? Yo debo advertir, ¿no? Advertir a todos de que no digamos así, no tratemos de hacer lo que los demás o lo que el Eterno delegó o responsabilizó en los demás, ¿ya? Y esto es lo que el Eterno pues le dice también a Aarón, que adviertan a los levitas que no hagan lo que no es de su incumbencia, que para eso el Eterno a cada uno repartió como él quiso, ¿cierto? Entonces acá era recordarle a los sacerdotes algo que ya había hablado el Eterno en el libro de Shemot, capítulo 28-38, donde dice, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, ¿cierto? Entonces, mire, todo el cuidado que ellos tenían que tener Aarón y sus hijos con las cosas santas, con la delegación que el Eterno había hecho con ellos. Tenían que ser cuidadosos, que ninguna otra persona se metiera allí, que ninguna otra persona tocara algo que le estaba prohibido, ¿sí? Los hijos de Coat o Keat, recuerden que era el hijo de Leví, el segundo, por ejemplo, ellos no debían, aunque eran levitas, no debían acercarse a los utensilios sagrados y al altar, es decir, a los utensilios que estaban dentro del lugar santísimo. No debían acercarse
porque ni a lo que estaba en el altar, porque esto les traería muerte a ellos y a los mismos sacerdotes por descuido, ¿cierto? Porque, como dijimos ahora, los sacerdotes tenían la función de ministrar dentro del santuario y en el altar. Entonces, los hijos de Coat no podían acercarse a los utensilios sagrados dentro del santuario ni al altar, porque esto era una responsabilidad única y exclusiva de los Coanín, o sea, de los descendientes de Aarón. Dice el libro de Números 4:15, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán, o sea, solamente después, o sea, mientras el campamento estuviera de pie y estuviera en su administración, entonces los hijos de Leví por el lado de Coat no podían acercarse al santuario ni al altar. Pero una vez se desarmaba y se fuera a mudar, como dice acá, ellos solamente podían venir a transportarlos, pero no tocarán cosas santas, o sea, que mueran. Es decir, su función únicamente era la de transportar estos elementos, pero ni siquiera tocarlos. Y estas, dice, serán las cargas de los hijos de Coat en la tienda de reunión. Eso está en Números 4:15. Ahora, los Coanín estarían en el interior de la tienda de reunión, mientras los levitas estarían en el exterior, como se dice en el libro de Números también, 1:53, cuando se ordena la disposición de las tribus en campamentos. Recuerda que también lo estudiamos en las preguntas, los 3 campamentos que habían. El primer campamento que había alrededor de la tienda de reunión era el campamento de los levitas, alrededor del Mizcán. Los levitas acamparían alrededor de la tienda del testimonio, dice, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del Mizcán del testimonio, ¿cierto? Entonces, mire que también había una ubicación estratégica debidamente ordenada por el Eterno. Y a los sacerdotes, pues, como les había dicho, les fue encargado el santuario y el altar, mientras a los levitas el cuidado de todo lo alrededor del Mizcán, alrededor de la tienda, ¿cierto? Ellos eran los encargados de esta parte. Entonces es muy bueno entender esto, porque pues nosotros obviamente no, anteriormente, cuando estábamos pues en la ideología cristiana o en la filosofía o en la religión o en la fe cristiana, como se quiera llamar, pues digamos que no teníamos muy bien delineado esta parte. Y es bien importante entenderlo para no mezclar las cosas, ¿cierto? No hacer un arroz con mango, como dicen en la costa. Esto fue lo que entonces comprendieron los hijos de Israel de las otras tribus que no eran levitas. Ellos eran considerados como zarín, o sea, extraños dentro del Mizcán. Los sacerdotes, entonces, los Coanín, pues allí eran como esos intermediarios, los que podían entrar al santuario y de esta manera representar al resto de las tribus delante de Hashem. Pero estos solamente eran los sacerdotes que podían allí estar, ¿cierto? En el libro de Números Bemidbar, números 17:12, dice, entonces los hijos de Israel hablaron a Moshe, diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos, somos todos nosotros perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al Mizcán de Hashem, morirá. Acabaremos por perecer todos, ¿cierto? Allí mismo ellos lo dijeron, porque recuerden que aquellos 250 hombres se habían acercado con los 250 incensarios, vino fuego y también vino una plaga, y también al séquito de Corá también se lo tragó la tierra. Entonces vemos allí cómo Hashem en esto es muy celoso. Dice que ya anteriormente ellos pues sabían lo que había pasado. Ya había habido una furia en la rebelión de Cora,
como dice el libro de Números 16:46, pues ha surgido la furia de delante del Eterno, ¿cierto? O sea, el Eterno se airó allí en este sentido, y pues vemos que fue una época o una etapa muy dura, muy trágica para el pueblo de Israel. Y como les decía ahora, pues siglos más tarde vino de nuevo la furia del Eterno, nada menos que contra uno de sus reyes, de los reyes de Israel, el rey Usías, que pretendió ofrendar junto al altar de incienso, y el Eterno lo castigó con lepra. Esto está en Segunda de Crónicas 26:19. Allí vemos también pues ese mismo ejemplo. Entonces dice Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿sí? Y vemos que todo tiene que ver como con el incensario. Los dos hijos de Aarón encendieron fuego extraño, los 250 hombres, fuego extraño con incensario. Y aquí vemos a Usías también con incensario para ofrecer incienso, y eso que Usías la sacó barata, ¿cierto? Porque los dos casos anteriores, los transgresores fueron fulminados con fuego. Aquí pues Usías la sacó barata y digamos que le dio lepra, pero creo que él murió de eso. Entonces el Eterno allí se llenó de ira, y en su ira contra los Coanín, entonces la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Eterno junto al altar del incienso. Ese fue el castigo del rey Usías por tratar de hacer lo que no le fue dado. Y eso que con todo y eso ser el rey. O sea que para Hashem no hay títulos. Es decir, puede ser el rey, puede ser el presidente, lo que sea, pero también llevará el castigo o la consecuencia de su transgresión, ¿cierto? Como el rey Usías. Igual vemos otros casos pues, de otros reyes, ¿no? Pues como hemos visto hasta ahora y en otras parashot o porciones anteriores, hemos tratado de ser honestos, mostrando las diversas maneras de entender los versos, e incluso pues aún las discrepancias entre los mismos rabinos, porque entre ellos pues hay muchas discrepancias, pero pues esto es natural, ¿no? Donde hay dos judíos hay tres opiniones. Los seres humanos entonces siempre interpretamos lo que nos hablan de diversa manera, ¿cierto? Y esto es un indicio pues también de que la tradición oral pues no es, digamos, infalible, totalmente de inspiración divina. Allí también hay interpretaciones que debemos nosotros con mucho cuidado también, digamos, llevarlas a un buen contexto, ¿no es cierto? Entonces, porque si, digamos, si estas interpretaciones de los rabinos fueran infalibles o divinas, ¿sí? Entonces, si esto fuera así, pues no habría diversidad de interpretaciones, sino que con una sola bastaba, ¿no es cierto? Con una sola bastaba, es divina, es infalible, ¿para qué más interpretaciones? ¿Para qué discutir sobre algo que ya está dado como divino, ¿cierto? Como ya la verdad absoluta. Pero vemos que no, que hay variadas y diferentes interpretaciones. Algunos dicen que la Torá tiene 70 caras, puede ser cierto, pero también es cierto que hay disputas, debates entre los rabinos por un mismo tema, ¿correcto? Pero el hecho de que haya parte humana en la interpretación oral no necesariamente pues, significa que sea errada. O sea, no nos podemos ir tampoco al otro extremo de decir que porque es una interpretación de un hombre, entonces, o de un rabino, entonces ya la vamos a desechar. De hecho, el apóstol Pablo dice que no desechemos, sino que retengamos lo bueno, ¿cierto? Y desechemos lo que creamos que no, o lo que no entendamos, porque también es muy posible que de primer momento no entendamos una interpretación, y entonces, ¿qué pasa? Que de entrada ya la declaramos ya inválida, la desechamos. Y allí también creo que hay que ser cuidadosos, ¿cierto? Entonces, por eso pues no podemos desechar todas las cosas así de primera vez, ¿cierto?
porque eso no necesariamente, el hecho de que haya diversas interpretaciones en la Torá oral o la interpretación oral, no quiere decir que sea errada, que no tenga valor y que no deba ser respetada, ya que estos son elaboraciones también de personas sabias y muy sabias, que muchas veces han captado lo que el Eterno quiso decir y que sobre todo son personas que se han dedicado mucho tiempo al estudio, y es uno de los valores que debemos reconocer y respetar de estos sabios que han tenido entrega, tiempo, dedicación, que han renunciado incluso a su propia vida, incluso a cosas normales de las cuales ellos tenían derecho por el estudio de la Torá, por aprender, por enseñar a otros. Ellos renunciaron a muchos derechos que ellos tenían y esto lo tenemos que valorar, ¿cierto? Tenemos que reconocer eso. Entonces, lo correcto es que le demos a cada quien, a cada cual, lo que le corresponde, el honor que le corresponde a estas personas. Como dijo nuestro santo maestro, dad a Elohim lo que es de Elohim y al César lo que es del César. O sea, a cada quien hay que darle lo que realmente esa persona merece o se ha ganado, el mérito que cada persona se ha ganado. Entonces, esto significa para nosotros que, y muy importante también, sobre todo para los que estamos en este movimiento de raíces, que nos volvemos muy sectarios, muy absolutistas, y pensamos que la única verdad es la nuestra. Tenemos que tener una mente abierta, oídos abiertos, ¿cierto? Porque puede ser que realmente haya otra apreciación de lo que ya traemos, de esos conocimientos preconcebidos que ya traemos, y entonces nos cerramos ahí en el dogma y nos quedamos en el dogma, ¿cierto? Para poder recibir lo nuevo tenemos que vaciarnos, tenemos que ser como vasijas nuevas, odres nuevos, como nos enseñaba también el Mesías. Que no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Si nosotros somos esos odres viejos, traemos todas esas cosas viejas, pues Hashem no va a poder depositar en nosotros ese vino nuevo, ¿cierto? Entonces no debemos ser sectarios y aceptar solo una interpretación como ya la última y la válida. Por supuesto que hay cosas que sí son ya, que están claras y son válidas y como decir, por ejemplo, que el Mesías es Yeshua, que Él es nuestro Mesías. Pues eso no tiene negociación ninguna, ¿sí? Como decir que el día de que el Eterno se paró es el día séptimo, no el día primero de la semana. Eso es una verdad absoluta, que por muchas interpretaciones que haya en el mundo cristiano, nosotros sabemos que ellos están errados, ¿cierto? Cosas como esas, pero donde hay interpretaciones, otro tipo, digamos, de enseñanzas, donde da lugar a varias interpretaciones, allí no podemos ser sectarios, ¿correcto? No podemos no debemos tratar de como dar por sentado que una sola interpretación o mi interpretación es la única, o tratar en el peor de los casos de hacerla pasar como absolutamente divina, sino ser pues de mente abierta para aceptar el valor relativo de las diversas interpretaciones, mientras mantenemos el valor absoluto sin discusión del texto divino mismo dado en las escrituras, ¿sí? O sea, lo que está escrito, es escrito está, es divino. Allí en la escritura hay cosas que quizás no se entienden, entonces es donde surgen las interpretaciones de los maestros, y allí en las interpretaciones es donde debemos ser equilibrados, ni cerrados del todo, pero tampoco abiertos de que todo lo que nos digan es así, como hacíamos anteriormente, que a todos le decíamos amén. Por supuesto que debemos ser cuidadosos, investigativos y nobles como los bereanos, ¿cierto? Como nos enseñó Rab Shaul, examinarlo todo, retener lo bueno, así que entonces la tradición oral es para examinarla, no para tragarla entera o para desecharla totalmente, ¿ven? Allí está el equilibrio, no para tragarla todo por entero o para desecharla totalmente. Por ejemplo, hay muchos relatos, midrashim,
Obviamente eso no lo vamos a dar por literal ni lo vamos a tragar entero, sino sacar de allí el jugo, lo espiritual que nos puede ayudar, pero no porque el texto mismo sea literal o histórico. Bien. Aquí en el episodio de Korah, pues aquí vemos cómo los comentaristas judíos, pues tienen varias apreciaciones, varios comentarios, ¿no? Sobre el porqué de la actitud de Korah. ¿Por qué esa actitud en Korah? ¿Cierto? Vamos a mirar algunas de esas apreciaciones para luego entonces de entrar dentro de lo que es el contexto nuestro, ¿cierto? El contexto hoy en día, cómo podría esto aplicar a nosotros, ¿sí? Y vamos a empezar en el Salmo 106, 16. Dice allí que tuvieron celos de Moshe en el campamento de Aarón consagrado a Adonai. Tuvieron celos de Moshe en el campamento de Aarón consagrado a Adonai. O sea, está hablando de estos revoltosos. El Salmo 116, entonces aquí vemos una primera particularidad, ¿no es cierto? Una primera cualidad negativa en estas personas, los celos. Hay celos santos por las cosas de Hashem, pero hay celos egoístas, hay celos malignos, dañinos, ¿cierto? En este caso fueron celos dañinos. Aunque también, pues aquí el Salmo habla de celos, pero también resulta bastante difícil establecer con certeza las causas esenciales que generaron la rebelión de Corá, ¿cierto? Ahora, empezando que lo que pasó allí con Corá fue una rebelión contra la autoridad que el Eterno establece, ¿cierto? Como dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, oiga esto, no hay autoridad sino de parte de Hashem, ¿cierto? Y las que hay por Eloa han sido establecidas. Y esto no solamente en el pueblo de Israel. Mucho antes atrás también había sido dada una instrucción de establecer cortes en las naciones, ¿cierto? Cortes de justicia. Aunque al principio no era el plan divino, pero por causa del pecado, por causa de la caída del hombre, se tuvieron que establecer cortes de justicia. Pero el plan inicial del Eterno no era establecer esas cortes, porque el hombre estaba sin pecado. La vida iba a ser de otra manera, muy distinta. El mismo poder del Eterno, la misma ley de Dios en nuestras conciencias nos iba a gobernar, ¿cierto? Él iba a ser nuestro juez, el juez de toda la humanidad. Pero por causa del pecado, pues el Eterno debe implementar, o el Eterno ordena al hombre que establezca cortes de justicia, que es el séptimo mandamiento a las naciones, ¿correcto? Entonces, en el libro Romanos 13 dice, no hay autoridad sino de parte de Hashem, y las que hay, las que existen por el Eterno han sido establecidas, ¿sí? Reyes, presidentes, jueces, policías, ejército, maestros, profesores, padres en el hogar, por donde quiera que nos movamos, siempre vamos a tener autoridades sobre nosotros. Y luego dice acá el apóstol Pablo, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, y aquí tengamos en mente a Korah, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Hashem, resiste. O sea, cuando nosotros nos oponemos a una autoridad, nos estamos oponiendo al mismo Eterno, ¿cierto? Y yo creo que esto, hermanos, también lo tenemos que traer a nuestro contexto, a nuestras comunidades, porque nuestras comunidades
todos traemos quizás eso en nuestra sangre. Ahorita lo vamos a mirar al final. Porque es que aquí vemos a Coraj. Aquí lo vemos de una manera externa, hermanos. Aquí vemos a Moisés, aquí vemos el debate. Pero resulta que tanto tú y yo tenemos a Coraj y a Moisés dentro de nosotros, a un nivel profundo, que ahorita lo vamos a comparar. Coraj está en ti, está en mí. Moshe está en ti y está en mí, y se oponen entre ellos, en nuestro interior. Ahí está el Coraj queriendo rebelarse contra lo establecido por Hashem, la Torá, la instrucción que representa a Moisés. Entonces el problema, hermanos, empieza dentro de nosotros. El problema empieza dentro de nosotros. Ahí está la lucha. Coraj está dentro de nosotros luchando para no sujetarse, para rebelarse contra la instrucción de Hashem que representa a Moshe. Entonces dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Hashem, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y yo he escuchado una expresión muy común en este movimiento de raíces hebreas, muy común, pero terrible, hermanos. Y si las personas supieran lo que están diciendo, yo creo que no lo volverían a decir. Es que mi cabeza es Yeshua el Mesías. Es que yo no me someto a ningún hombre. Yo no me someto a ningún hombre. Y entonces estas personas andan de congregación en congregación, andan de nido en nido, buscando a Yeshua. Y no saben que el mismo Yeshua está en los líderes o los ancianos o la persona, llámelo como quiera, que está en esa congregación. Porque ha sido colocado por el Eterno, ha sido colocado por el mismo Yeshua. Porque Yeshua estableció dones. Yeshua estableció ministerios, Yeshua estableció líderes, Yeshua estableció ancianos. O si no, él no hubiera nombrado 12 discípulos. O si no, él no hubiera enviado 70. O si no, él no hubiera nombrado ancianos en cada congregación. Entonces tengamos cuidado con esas expresiones que yo creo y espero que así sea, las personas por ignorancia lo dicen. Debemos tener cuidado. Porque si nosotros no nos sujetamos a quien vemos, mucho menos nos vamos a sujetar al que no vemos. Y por eso dice aquí, toda autoridad fue establecida por Hashem. Por supuesto, también hay límites para los que están como autoridad. También hay límites, no deben, eso lo dice el apóstol Pedro, no deben enseñorearse, no lo deben hacer por lucro, por ganancia deshonesta. No deben ser así, 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 dice el apóstol Pablo, creo que en Timoteo, en Tito. También hay requerimientos para aquellos que están establecidos como ancianos o para aquellos que anhelan presidir entre los hermanos. Pero es un anhelo santo, no es un anhelo egoísta. Porque yo puedo anhelar ser pastor o anciano, pero con una actitud egoísta, de mostrarme a mí mismo, de hacerlo por ganancia deshonesta, ¿cierto? Ya eso se sale del contexto. Pero cuando hay un anhelo santo de querer servir al Eterno, de querer hacer la obra dentro del cuerpo del Mesías, entonces, claro, allí están esos requerimientos, ¿no es cierto? Luego dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Entonces, aquí vemos un requerimiento, por ejemplo, para los que están como autoridad, no para infundir temor, como dictadores, no de ninguna manera. Pero también viene la otra parte. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque mira lo que dice, servidor de Hashem. O sea, la autoridad es un servidor de Hashem y tengamos cuidado cuando estemos enfrentados a una autoridad. No se nos olvide. Es un servidor de Hashem. Está establecido por Hashem allí. Y hemos muchas veces discutido y a veces hemos tratado mal a las autoridades. Vuelvo y le repito, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. No solamente en el ámbito de las comunidades, pero también en el ámbito civil. El ámbito de los gobernantes, el ámbito de los funcionarios públicos.
el ámbito del cuerpo militar, del cuerpo policial, de los agentes de tránsito. Son servidores, así ellos no lo sepan. Así ellos no lo sepan. Así ellos no sean los más asiduos seguidores de la fe. Pero son autoridades y Hashem los estableció allí. Y Hashem les demandará a ellos también, porque ellos también tienen su responsabilidad, porque ellos también han sido entrenados para hacer lo bueno. Porque dentro de sus oficios hay códigos de ética, que si ellos las violan, pues se vuelven transgresores y les caerá también todo el peso de la ley. Si no el de la ley humana, el peso de la ley divina. Porque Hashem no tarda. Entonces, tenemos que tener presentes, mis amados hermanos, de tener en cuenta siempre de que toda autoridad fue establecida por Hashem, de que no debemos resistirnos a la autoridad establecida, de que son servidores de Hashem para nuestro bien. Lo que sí podemos es denunciar, por supuesto. Si vemos una autoridad haciendo mal, estando en contra de la justicia, podemos denunciarla. Eso sí lo podemos hacer, Baruch Hashem. ¿Cierto? Pero no por eso debemos nosotros, digamos, irnos a rastra en contra de ellos, pelear, en fin, utilizar métodos que no se nos fueron dados, ¿cierto? Entonces, para eso ellos también tienen superiores que también son autoridad ante los cuales se pueden denunciar. Muy bien. Por supuesto, no tratar de sobornar. Entonces, son servidores de Hashem, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Hashem, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿cierto? Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, esa sería la última, digamos, lo último a considerar. O sea, no estarle sujeto, porque es que si no estoy sujeto me van a castigar, no, sino por causa de la conciencia. Y por eso es que se pagan también los tributos, porque son servidores de Hashem que atienden continuamente a esto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar algunos comentarios, como les decía ahora, por eso les hice el preámbulo, de que en la tradición oral hay varios comentarios, varias interpretaciones. No nos cerremos a una sola, seamos de mente abierta, retengamos lo bueno, desechemos lo malo, ¿cierto? Entonces, los principales comentaristas, ahora sí vamos a entrar y a hablar pues ya un poco más a fondo sobre Corán. Los principales comentaristas están divididos en cuanto a estas verdades. ¿Cuáles verdades? Las razones que motivaron la rebelión de Corá. Y aquí es muy bueno tener varias interpretaciones, porque es que la rebelión puede venir desde diferentes flancos, de diferentes lados, como dijimos ahora, los celos, como dice el Salmo 106, esa es una. Ahora, según Rashi, Korah protesta con toda la fuerza y la vehemencia de la demagogia contra la investidura de Aarón como Cohen Gadol, que era el sumo sacerdote. ¿Qué era lo que Korah quería? Korah quería concretamente suplantar a Elisafán ben Uziel, a quien Moshe, por mandato divino, había designado jefe de los hijos de Kehat. Y recuerden que Korah también era hijo de Kehat, porque él era kehatita y a él también se le había dado una función, un ministerio, que era transportar el arca. Pero Moshe no lo designa a él como jefe en esta familia, sino que designa a uno menor, a Elisafán ben Uziel, que era el menor de las 4 familias quehatitas. Entonces, muy posiblemente, según Rashi, ¿cuál sería la actitud de Korah? Bueno, ¿cómo así? Yo soy de renombre, soy mayor, ¿cómo van a nombrar aquí a una persona menor como el jefe de este clan cuando esa función me debe haberse dado a mí? ¿Cierto? Miremos lo que dice el libro de Números 3:30. Entonces, primero los celos. Aquí vemos otra posible característica por la cual Korah sintió eso, o se levantó contra Moshe, porque quizás, según su mente,
su mente torcida, quizás dijo, Moshe aquí se equivocó, cometió o hizo una decisión errada. Yo fui el que debía haber sido nombrado. Números 3:30 dice, desde el 29, las familias de los hijos de Kehat acamparon al lado de la tienda al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministrarán y el velo con todo su servicio. El jefe del linaje de las familias de Kehat era Elisafán, hijo de Uziel. Coat, para Coat, tristemente, no le fue dada esta responsabilidad. Y volvemos a lo que hablábamos al principio, tratar de querer tomar aquello que no nos fue dado es una transgresión. Entonces, según Rashi, esta pudo haber sido también la causa de la rebeldía de Corá. Protesta con toda la fuerza y vehemencia contra la investidura de Aarón, y también concretamente él quería suplantar a Elisafán ben Uziel. Veamos otra causa, otra causa de la rebeldía de Cora por el comentarista Ibn Ezra. Este comentarista nos retrotrae a una situación bastante anterior, o sea, mucho antes de que fuera designado Elisafán ben Uziel. ¿Qué dice Ibn Ezra? Él señala que Korach dirige esta revuelta, o él es el que dirige la revuelta de los primogénitos de Israel. ¿Por qué? Porque los primogénitos se consideraban injustamente desplazados por la tribu de Leví, la que pasó a prestar servicio en el santuario de Hashem, y en su lugar, Korach, si bien pertenecía a la tribu de Leví, también él era un primogénito. Entonces aquí Korach toma ventaja y capitaliza este descontento de todos estos primogénitos, y pues él se levanta como la cabeza de la revuelta, ¿cierto? Entonces esta puede ser otra causal, como dice Ibn Ezra, otra interpretación, pero que puede enriquecernos y nos puede edificar, porque como les decía ahora, la rebeldía puede venir de diferentes flancos, ¿no es cierto? Entonces, vemos muy buena esta acotación también. Ahora, vamos a ver Nachmanides, que nos dice. Nachmanides relaciona la rebelión de Cora directamente con el episodio de los exploradores y sus consecuencias, ya que el pueblo deberá deambular por el desierto durante 40 años. Y este decreto divino, ya con el descontento reinante en el pueblo por las consecuencias fatídicas de otros episodios de protesta, pues lleva a Korach a hacerse como el portavoz de toda la congregación y protestar contra la conducción de Moshe, acusándolo de permanecer insensible al sufrimiento del pueblo, ¿cierto? Entonces aquí Nachmanides nos dice que, digamos, no es por los primogénitos, no es por lo que dice Rashi de que Elisafán ben Uziel había sido colocado como jefe. Él dice que probablemente es porque el tema de los exploradores. El pueblo fue condenado o sentenciado a deambular 38 años y toda aquella generación que salió de Egipto iba a quedar tendida en el desierto. Entonces, digamos que allí había un descontento también, y pues Korach se hace portavoz de ese descontento a protestar, haciendo culpable, ¿no? En este caso a Moshe, por todo esto que le había acontecido al pueblo, cuando ellos mismos fueron sus propios los que motivaron hasta esta sentencia. Bien, esta es la tercera. Veamos otra interpretación de otro comentarista. Behaye Ben Asher dice que uno de los dos pecados cometidos por Cora había sido los fuertes celos que le provocaba la grandeza de Moshe. Esto también es común. Siendo los celos una enfermedad incurable,
lo conducirán ante el fracaso de sus aspiraciones, a la eliminación física de su rival o al suicidio. Estas serían como las, digamos, las consecuencias de esos celos, que sería fracaso de sus aspiraciones, la eliminación física de su rival o al mismo suicidio. Por tanto, entonces, este episodio terminará con la autodestrucción de Korah y su grupo, a quienes la tierra tragaría, ¿cierto? Entonces, la grandeza de Moshe no había sido el resultado de su competencia en la vida, ni del acopio de su poder, nada de eso. Incluso la misma Torá testifica en Números 12:3, Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. ¿En qué reside la grandeza de un hombre? En haber sido elegido por Hashem. Casi incluso que Moshe fue elegido contra su propia voluntad. Por lo tanto, Korah, al negar acá la jerarquía, digamos así, o la responsabilidad que le fue, o la autoridad que le fue delegada a Moshe, al negar eso, estaba negando la misma existencia de Hashem y la revelación de la palabra divina, que es quien dirige en todo tiempo las acciones de Moshe. Entonces, la grandeza de Moshe o la grandeza de todo hombre reside es en haber sido escogido por el Eterno, ¿cierto? Incluso que decíamos que Moshe fue escogido casi contra su voluntad, ¿cierto? Esa historia, pues, ese episodio lo conocemos. El Eterno hasta se enojó cuando envió a Moshe. Entonces, que decíamos también que Korah, al negar la jerarquía o la autoridad de Moshe, estaba también negando la existencia de Hashem y la revelación de la palabra divina, que era la que había elegido a Moshe y la que dirigía a Moshe en todo tiempo, en todas sus acciones, ¿no es cierto? Entonces, esto también es muy importante para nosotros. Si nosotros sabemos que una persona ha sido escogida por Hashem, debemos también ser muy cuidadosos. Debemos ser muy cuidadosos. Y esto lo digo en todos los planos, porque todos tenemos autoridades que nos regulan. Y todos debemos ser muy respetuosos, debemos reconocer esa autoridad, porque de no hacerlo, pues primero nos estamos rebelando contra el mismo Hashem, pero segundo estamos negando de una manera la existencia del mismo Hashem y la revelación de la palabra de Hashem. Porque Él es el que escoge, Él es el que da la palabra, Él es el que instruye, Él es el que hace todas las cosas como Él quiere, ¿cierto? Entonces, decíamos también que aquí realmente el enfrentamiento real era o es, cuando esto pasa, es la soberbia de la lógica humana herética, o sea, de lo que pensamos que es correcto, que así debe ser, porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo tengo más edad, porque yo soy de tal linaje, porque yo me he capacitado, he hecho tantos cursos de teología, no sé qué, o sea, esa es la lógica humana. Esa es la lógica humana herética contra la fe en su expresión más pura, o sea, en la palabra de Dios, en el deseo de Dios, en la voluntad divina, ¿cierto? Dado pues que estos elementos se manifiestan en varias formas, ¿cierto? Entonces, por eso, los comentaristas pues encuentran más de una razón para esta rebelión. Ahora, en mi opinión, todas las manifestaciones de rebeldía que estos comentaristas adjudican a Korah, en realidad son ¿qué? El producto de una perturbación psíquica comúnmente denominada como celos, que fue lo que vimos al inicio, Salmo 116, celos. Son celos y una ambición desmedida que, disfrazándose en un lenguaje muy espiritual, que reconoce no otra cosa que el sacerdocio espiritual de todo Israel, se expresa en las formas más variadas. Y aquí hay que también hacer una aclaración o un comentario.
En el pueblo de Dios no hay tal cosa como democracia. Tenemos que zafarnos de eso. En el pueblo de Dios no hay democracia. En el pueblo de Dios hay teocracia. ¿Sí? Saquémonos eso de la mente. El pueblo de Dios no hay democracia. En el pueblo de Dios no todos votan para que se hagan las cosas como el pueblo quiere. En el pueblo se hacen las cosas como Dios quiere, como Dios ha mandado, como Dios ha instruido. Y todos debemos estar sujetos. Todos. Entonces, en el pueblo del Eterno no hay democracia, hermanos. Eso es un peligro. Es un peligro porque no hay ninguna garantía en que las decisiones de la multitud sean las más correctas. No hay garantía. Alguno podrá decir, bueno, pero tampoco hay garantía en que la decisión de uno, dos o tres sean las más correctas, ¿cierto? Y digamos que en cierta forma sería un reclamo válido. Pero fue la manera que lo estableció Hashem. Y todo lo que establece Hashem es para bien. Es para bien, así nos parezca que no está bien. Así nos parezca que no es como muy moderno, que digamos, que no va muy de acorde a los sistemas de gobierno modernos, democracia. Como tampoco hay comunismo en el cuerpo del Eterno, en el cuerpo del Mesías. Tampoco, ni hay democracia, ni tampoco hay comunismo. ¿Cierto? Que eso también hay que entenderlo. Entonces, mire la amplitud. Cuando nosotros seguimos avanzando, miremos la amplitud de la rebelión de este hombre. Fue tan grande la amplitud que incluso muchos otros fueron arrastrados. Fueron arrastrados. Fue tan grande esta amplitud, la amplitud de esta rebelión, que incluso se logró el apoyo de 250 hombres principales, jefes de tribus. Estaban implicados en varias tribus. Como se habla, por ejemplo, de Datán, de Abirán, On, de la tribu de Rubén, que recuerden que Rubén había sido también primogénito, entonces también de allí algunos sabios dicen que por eso los hijos de los descendientes de Rubén también se involucraron en esta revuelta, porque ellos también se sentían primogénitos, porque es que Rubén había sido el primogénito, en fin, una cantidad de justificaciones para la rebeldía. Incluso que On, que al inicio había sido mencionado, después ya no se menciona. Y esto pues supone, dicen algunos comentaristas, suponen que On se apartó a tiempo de la revuelta, hizo ticún, hizo corrección, rectificó y se apartó. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto, hermanos? Que la gravedad de la rebelión de Cora nos enseña la gravedad de oponernos o inventar algo distinto a lo que Hashem ha determinado. La gravedad de oponernos. En el caso de Cora, se opuso, estaba tratando de inventar algo distinto a lo que Hashem ya había determinado. Toda la congregación es santa, ¿ustedes por qué se levantan? ¿Cierto? Recordemos que no, todos eran santos en un sentido, en que todos fueron apartados. Pero la tribu, o digamos, Aarón y sus hijos habían sido mucho más apartados y acercados a Hashem. Entonces, digamos que el nivel de santificación no era igual. El nivel de santificación no era igual. Como el nivel del Mesías no era igual al nivel de los apóstoles. No podemos decir que, claro, el Mesías fue apartado. Los discípulos fueron apartados. La congregación fue apartada. Pero los niveles de santificación eran muy distintos. Y por eso incluso el Mashiach le dice a sus apóstoles, yo me santifico, me aparto a mí mismo por causa de vosotros. El Mashiach estaba, mejor dicho, en una santificación completa y total. Y hay niveles de santificación en el pueblo de Hashem. Entonces, Korah también estaba tratando de establecer algo distinto a lo que Hashem había determinado.
el principio expresado en el verso 3, donde dice, y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Hashem. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem? Esta expresión contradice, de plano, contradice totalmente todo lo designado y lo determinado por el Eterno en la separación de Aarón, en lo que el Eterno ordenó a Moshe. Ahí estaba contradiciendo todo. Es verdad, como les decía, de que Israel es santo, ¿no? Israel como pueblo es santo, es apartado, una congregación, un pueblo santo, y que es una congregación, y que dentro de ese pueblo hay sacerdotes, pero Israel no era santo en virtud de nacimiento o de nación, sino a través del sacerdocio, que es un sacerdocio tipológico y profético de Aarón, que era el intermediario, en este caso con Hashem. Este sacerdocio de Aarón, como el lugar y los tiempos señalados por el Eterno, la composición del incienso, la de los sacrificios, todo esto solamente dependía de lo que el Eterno determinó, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Todo lo que no siga las instrucciones del Eterno, todo lo que no siga las instrucciones de Hashem, será considerado como juego extraño, servicio extraño, lugar extraño, porque todo esto era esencial para un sentido tipológico que vendría más adelante, que en este caso es el servicio de nuestro Mashiach, ¿cierto? Como dice, vamos a mirar acá en unos versos, porque si esto no hubiera sido así, lo contrario, entonces hubiera sido un ordenamiento humano, lógica humana, más no tipos o sombras proféticas o instituciones que apuntaban al sacerdocio y a la mediación insustituible del Mesías. Hebreos 7:21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Adón y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Entonces, en el momento en que Israel se desviara, aún en un pequeñito detalle de estos, no solo se rebelaba contra el gobierno del Eterno, sino que destruía el significado de todo, sustituyendo lo divino con lo natural y humano. Entonces, miren todo lo que esto podría llegar a acontecer, y por eso el Eterno tuvo que actuar como actuó, con esa drasticidad y con esa rapidez, exterminar de una vez el mal, la rebelión, porque esto podría acarrear cosas trágicas y peores para el tiempo futuro. Si lo hizo en el tiempo presente, cuánto más para el tiempo futuro habría sido de trágico, ¿no es cierto? Mira lo que dice Mateo 5:19, que es muy conocido por todos. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, cambiar o despreciar cualquier cosa de toda la palabra del Eterno, tanto de la Torah de Moshe como de los escritos de los emisarios, es hacer parte de la rebelión de Korah. ¿En dónde nos apuntamos nosotros? ¿En dónde estamos apuntados nosotros? En la obediencia total a la Torah, como nos vaya aplicando a la palabra del Eterno, o en las construcciones racionalistas humanas y sistemáticas de la teología humana. ¿En dónde estamos nosotros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O estamos en la obediencia a la palabra total del Eterno, o en las construcciones racionalistas humanas sistemáticas de todas las teologías que hay. ¿Cierto? Responder positivamente a esto, pues, es lo que ha hecho de nosotros seguir el mesianismo, o más exactamente
las enseñanzas pues del Mesías, de raíces hebreas, estar en este camino, ¿cierto? Entonces, también podemos recordar otra triste época recordemos lo que pasó con el Reino del Norte, en el Reino de Israel, como un sacerdocio instituido por Jorobán hizo que el Eterno dispersara a Israel, ¿sí? Eso está en Primera de Reyes 13, 33 al 34. Allí también esta gente, este Jeroboam, en cabeza de Jeroboam, un tipo de Coraj, quiso establecer algo distinto a lo que el Eterno había establecido. Y dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Miren allí también otra consecuencia y otra penalidad drástica, ¿cierto? Entonces, y hoy en día eso está pasando. Hoy se levantan muchos movimientos sin ninguna sujeción a nada, sin ningún filtro, y cada uno establece su propia religión, establece su propia manera de hacer las cosas, pero lo que no saben es que están siguiendo la misma rebeldía de Coraj. El juicio que se sigue es tan grande que no encontramos otro paralelo en los escritos de los emisarios que el de Ananías y Zafira, que también lo conocemos, ¿recuerdan? Ellos vendieron una heredad, sustrajeron del precio, también lo supo su mujer. Luego Kefa le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a la Rúa Jacodés, sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Si él retenía la heredad, pues no se quedaba de todas maneras de propiedad de ellos, y si la vendía no estaba también en su poder, porque pusiste esto en tu corazón. No le has mentido a los hombres, sino a Hashem. Entonces, dice luego que cuando Ananías escuchó esas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre los que no oyeron. De igual manera pasó con su esposa, que también mintió. Kefa le preguntó, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Entonces luego le dice, Kefa, ¿por qué conviniste en tentar la Rúa del Eterno? He aquí la puerta de los pies que los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor. Entonces como vemos acá, también vemos pues todo este tipo de rebeldías y todo este tipo, incluso traducidas en mentiras como en este caso. También vemos un equivalente en los Nicolaitas, eso está en Apocalipsis 2, 6, 15. También vemos, por ejemplo, también una en Segunda de Juan. Segunda de Juan también vemos allí a un Coraj. Segunda de Juan, ¿cómo es que se llama? Vamos a mirarlo. Segunda de Juan, que se oponía, no dejaba entrar a los hermanos. Tercera epístola de Juan, Diótrefes. Dice, dice Juan, yo he escrito a la congregación, pero Diótrefes, al cual, oiga esto, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Imagínense, como dice la escopeta tirándola, ¿cómo es? Los pájaros tirándole la escopeta. Dice el dicho, ¿no? Yo he escrito a la congregación, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y esto me hace acordar, hermanos, de un episodio donde dos discípulos del maestro también le preguntan, ¿no? Maestro, ¿y quién será entonces el que tendrá el primer lugar? ¿Quién de nosotros? Incluso hasta la madre vino a abrogar por ellos. Él les dijo, pues ustedes llevarán mi copa, serán capaces de llevar la copa que yo llevaré. Ellos le dijeron que sí. No sé si de pronto apresuradamente lo dijeron, pero el Mesías pues no se detuvo allí a discutir con ellos sobre este asunto, pero sí les dijo algo muy claro: el que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea el servidor de todos los demás.
el que quiera ser el mayor, ¿cierto? Entonces, Yeshua vino a revertir esa concepción de lo que se tenía ser el primero, de lo que se tenía de ser el primero. Se es primero por servir a los demás. Se es primero por dedicarse a Hashem, a la labor de Hashem. Se es primero por ser fiel a Hashem. Se es primero por renunciar aún a aquellas cosas o aún no. Incluso que el mismo servicio lo va exigiendo. Aquellas cosas que no son, que son derechos que tenemos inclusive. Algunos renunciaron a tener una familia, como el apóstol Pablo. Algunos renunciaron a tener puestos de trabajos importantes, profesiones importantes en el mundo, fama y una cantidad de cosas. Entonces, se es primero, no por tratar de tener un nombre, no por tratar de tener derechos, sino por servir al Eterno, por servir a los demás. Ese es el principio que te hace mayor, a ti y a mí, servir. Y por eso Moshe fue considerado siervo. Y por eso muchos hombres del Eterno fueron considerados siervos, servidores. Y un siervo es aquel que no tiene voluntad propia, sino que la voluntad es la de su Señor. Y nosotros llegaremos a ser siervos cuando nuestra voluntad esté fundida totalmente con la voluntad de Hashem. Ahí llegaremos a ser esos siervos. Cuando nuestra voluntad esté totalmente adherida, apegada y fundida con la voluntad de Hashem. Eso es lo que hace un siervo. Pero no es querer tener el primer lugar. No es querer presidir. No es que yo quiero ser pastor. No es que yo quiero ser esto. Yo quiero que me digan así. Yo quiero que me digan así. Eso no me hace siervo. Eso no me hace verdaderamente un hombre de Dios. Pero quiero servir a mis hermanos, quiero servir a Hashem. Tengo el gozo, me apasiona, quiero ocuparme en las obras del Eterno. Y miren lo que dice acá, hermanos, Romanos, capítulo 12, 8. Pero leámoslo desde el 12:6, 12:5. Así que muchos somos un cuerpo en Mashiach, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio, en servir. O el que enseña, en doctrina. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside con solicitud, o sea, el que preside, o sea, en el cuerpo del Mesías hay personas que presiden, hermanos. O sea, aquí no hay, demagogia, aquí no hay democracia, elegidos por el pueblo, no, aquí el que elige es el Eterno, porque Él es el que conoce los corazones de todos, el que conoce la intención de la persona. Son personas que no quieren tener el primer lugar, en el sentido egoísta, en el sentido materialista, egocéntrico, mezquino, sino aquellos que quieren servir, entonces Hashem los pone a presidir, pero por el servicio. Mira lo que dice aquí, el que preside con solicitud. La palabra preside viene de aquí del griego, viene de proistemi, que es estar delante. Presidir es gobernar, ocuparse. Aquellos que se ocupan de la obra, aquellos que tienen la obra metida en la cabeza y en el corazón. Esas personas van delante, están delante. Son las personas que nos guían, nos llevan, nos conducen. ¿Y qué debemos hacer con esas personas que presiden, que tienen la obra, que tienen el servicio en su mente y en su corazón? ¿Qué debemos hacer con esas personas? Muchos se rebelan en el caso de Coraj. Tristemente se rebelan.
tristemente se rebelan y dicen, no, ¿usted quién lo puso allí? Y como así, usted no puede estar ahí, tal cosa, es que el pueblo aquí todos somos santos, es que aquí todos tenemos el derecho a hacer lo que usted hace. Esa es la actitud de Cora. ¿Qué debemos hacer con estas personas que nos presiden a nosotros? Miremos lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Dice el apóstol Pablo. Y os rogamos, aquí él hablándole a la congregación de Tesalónica, y os rogamos, hermanos, mire que aquí el apóstol dice, les ruego, es que hay que rogar, porque es que Cora está dentro de nosotros. Y ahorita lo vamos ya para concluir, vamos a hacer esa acotación. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Qué es reconocer allí? Reconocer, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, porque es que entre nosotros hay gente que trabaja, hermanos, hay gente que está dedicada más que nosotros mismos. Debemos reconocer a esas personas, no por nombre ni abolengo, sino por el trabajo que ellas hacen, por la dedicación, la actitud, el amor a Hashem, el amor al Mesías, el amor al cuerpo del Mesías. Por esas cualidades es que los debemos reconocer. Y aquí reconocer viene de una palabra eido, que se usa en ciertos tiempos pasados, que significa o implican conocer, percibir, saber, comprender. ¿Cuántas veces nosotros comprendemos a estas personas? Las entendemos, las reconocemos, pero no para el reconocimiento del mundo que da fama, no, es reconocer el trabajo que ellos hacen entre nosotros, es reconocer su dedicación y ese reconocimiento nos va a traer agradecimiento y ese agradecimiento realmente nos va a traer humildad y esa humildad nos va a traer sujeción. Reconozcamos a los que trabajan. Ahora vamos a ver qué es trabajar aquí, trabajar. ¿Saben lo que significa esta palabra trabajar acá? Copiado, que significa sentir fatiga, duro, cansar, labrar. Son aquellas personas que se fatigan, que trabajan incansablemente, que labran como cuando labran la tierra, al sol y al agua, que trabajan duro entre vosotros. Esas son las personas que debemos reconocer, a los que trabajan duro, hasta la fatiga, día y noche, que se desvelan, que velan por nuestras almas, que quieren lo mejor para nosotros. Y os presiden en el Señor. Aquí presidir es la misma palabra de Romanos, proistemi, que es a los que van delante del Señor, a los que están delante del Señor, a los que presiden, a los que practican, tienen buen testimonio, dan ejemplo, a los que se ocupan en el Señor y os amonestan. Y os amonestan. Aquí la palabra amonestar significa poner en la mente, advertir o regañar amablemente. Son aquellos que te cuidan, que buscan que el camino que estés llevando sea el camino correcto, que te guíe, que te lleva a Hashem, que ponen en la mente la palabra, en tu mente la palabra de Hashem, que siempre están incansablemente buscando la verdad para dártela, para colocarla en tu mente, para advertirte, y que aún con la misma palabra de Hashem te regañan amablemente. Como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 5. Vamos allá un momentito. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice acá, capítulo 5. Ruego a los ancianos, está en capítulo 5, verso 1. Vamos a buscarlo acá dice, ruego a los ancianos
que están entre vosotros, o sea, aquellos que presiden en el Señor, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Mashiach, testigo de los padecimientos del Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Hashem, darle de comer, poner en la mente de ellos, apacentar la grey, el rebaño de Hashem que está entre vosotros, cuidando de ella. Esto es lo que hace uno que preside, cuidando de ella, no por fuerza. Entonces aquí viene lo que decíamos ahora, no por obligación, no por fuerza, no por imposición como un dictador, sino por servicio, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no esperando recibir nada a cambio, no esperar recibir nada a cambio, sabiendo que Hashem es el que lo sostiene y que Hashem es el que toca los corazones de los hombres y que Hashem conoce las necesidades de ellos y que ellos abren su boca delante de Hashem y Hashem no se demorará en abrir el corazón de un hombre para ayudar en las necesidades de ellos, pero no aquel que pide directamente a los hombres. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, allí está, no como teniendo señorío por el hecho de ser el que preside, ¿cierto? No debe estar ahí como el dictador. Obviamente sí debe estar con la palabra de Hashem, porque la palabra tiene autoridad, pero no considerando que esa autoridad viene de él mismo, sino de Hashem. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Entonces aquí vemos que el antídoto contra la rebeldía, el antídoto contra esa rebeldía, esos celos de Corá, cualquiera que haya sido el motivo de los que vimos anteriormente en los comentarios de los sabios, el antídoto es, hermanos, reconocer a los que trabajan entre nosotros con humildad, visualizar, reconocerles, no para sobarle la espalda, no, eso es una cuestión de uno mismo. O sea, al reconocer no es que yo voy a ir a la persona que me preside, hermano, lo reconozco, sí, no, reconózcalo usted mismo dentro de usted. No tiene que ir donde la persona, las personas que te presiden. Es en ti, reconócelo en ti. Reconoce que esa persona verdaderamente está trabajando para el bien de tu alma. Que esa persona está dedicada por ti, porque quizás tú no tienes el tiempo por tus trabajos, obligaciones, pero que esa persona ha renunciado a muchas cosas y deberes que derechos que tenía por causa tuya, así como lo hizo el Mesías. Yo me santifico a mí mismo por causa de vosotros. Que esa persona, sin esperar recibir nada a cambio, se apartó para servirle a Hashem y para servirte a ti. Esas personas debemos reconocer, ser humildes, y el mayor reconocimiento es estarles sujetos. No porque Él esté teniendo señorío sobre nosotros, sino porque nosotros estamos viendo el trabajo, la fatiga incansable de esa persona, el amor de esa persona por ti y por mí. Y de esa manera vamos a erradicar de nuestras comunidades ese espíritu de coraje, ese espíritu de rebeldía. En las comunidades del Mesías hay personas que nos presiden. Hay personas que el Eterno ha delegado su autoridad. Que aunque el Mesías es nuestra cabeza, Baruch Hashem, amén, pero en las comunidades hay también coyunturas, ligamentos que están puestos allí para unirnos a todos nosotros y que tienen autoridad. Y que por causa del servicio y de la entrega es que Hashem ha confiado en ellos esa autoridad. Porque han experimentado padecimientos, porque también han ido a través de su vida y de su experiencia, han ido completando las aflicciones del Mesías por su cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses.
Entonces, hermanos, reconozcamos que sí hay hombres, sí hay personas con autoridad en el cuerpo del Mesías, sí hay personas que nos presiden a nosotros por causa de su testimonio, reconozcamos, por causa de esa entrega, por causa de esa mansedumbre y humildad, por causa de ese amor, por causa de que lo están haciendo no para recibir nada a cambio. Y vamos a ver la última parte ya para terminar, que no quiero terminar sin que toquemos el punto que les hablaba al principio de Korah y Moshe. Korah y Moshe está en cada uno de nosotros. ¿Qué diremos pues, Romanos 7? ¿Qué diremos pues, hermanos? La Torá, la ley, es pecado en ninguna manera. Entonces, miremos a Korah. Korah consideró que la ley era pecado. O sea, que Moshe era un pecado, que Moshe estaba transgrediendo, que Moshe era una equivocación. Nunca consideremos la Torá, la ley, como tal cosa. Y lastimosamente eso lo hacíamos, ¿no? En la doctrina pasada. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y por eso están allí, por eso está allí ese Moshe en nosotros, para llevarnos a conocer el pecado, ¿verdad? Para llevarnos a conocer nuestros errores. La Torá del Eterno está dentro de nosotros. Moshe está dentro de nosotros. Allí está Moshe, la ley, refrescándonos, mostrándonos como un espejo, mostrándonos nuestro error. Por eso es la ley pecado, de ninguna manera. Porque tampoco conociera la codicia si Moshe, aquí dice la ley, pero voy a cambiarlo por Moshe para que lo entendamos. Si Moshe no dijera, no codiciarás. Que Moshe está colocado ahí como autoridad de Hashem para instruirnos, para mostrarnos el pecado en nosotros. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la Torá el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pues cuando Korah se detuvo a mirar a Moshe, ¿qué fue lo que pasó en él? Despertó, no porque la ley sea pecaminosa en sí misma, pero porque la ley le estaba mostrando, Moshe, la grandeza de Moshe, le estaba mostrando a Korah lo miserable de su corazón. Le estaba mostrando su arrogancia, le estaba mostrando su soberbia, su codicia, porque estaba codiciando lo que no le había sido dado. Le estaba mostrando su arrogancia, sus celos. Eso estaba haciendo Moshe. La grandeza de Moshe, la grandeza de la Torá, nos muestra nuestra condición, ¿verdad? Porque el pecado tomando, entonces, ¿qué hizo Korah? Claro, lo que dice aquí el apóstol. Por causa de esa grandeza, en vez de él tomar la otra opción que le quedaba, fue la opción, ¿cuál? De que dejó que el pecado que había en él lo engañara y lo llevara a la muerte. Dice el verso 12. De manera que la ley, la Torá, de manera que Moshe, la verdad es santo, el mandamiento santo, justo y bueno. La Torá es buena, el mandamiento es justo, es santo. Ahora, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. O sea, Moshe allí no estaba para muerte. Por el contrario, Moshe estaba allí para vida. Porque todo lo que instruía Moshe era la palabra de vida de Hashem. En ninguna manera, sino que fue el propio pecado que había dentro de él, el propio pecado que para mostrarse pecado produjo en él la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces allí tenemos a un Korah con Moshe, la grandeza de Moshe despierta en él aquellas cualidades negativas que habían dentro de él, ¿cierto? Pero
¿Qué hizo él? Se fue contra la misma ley, ¿cierto? Se fue a destronar a aquello que le estaba mostrando su misma condición. Porque sabemos que la escritura, que la Torá es espiritual, o sea, Moshe es espiritual, ¿cierto? Moshe, la ley, la Torá es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Es lo que tenemos que hacer nosotros, reconocer cuál es nuestra condición. Moshe es espiritual, pero yo, Korah, todavía tengo Korah dentro de mí. Soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, que la Torá es buena, que la grandeza de Moshe es buena, que la autoridad de Moshe es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El Korah que mora en nosotros es lo que nos hace rebelarnos contra la buena instrucción de Hashem. Entonces, dentro de nosotros está Moshe, la ley de Dios, la Torá, la instrucción es santa, buena, justa, pero también en nosotros hay un Korah, que es esa ley del pecado que mora en nosotros, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, la ley de Moisés, pero no el hacerlo, coraje. Porque no hago el bien que quiero, sino al mal que no quiero, eso hago. Y por eso Korah fue tragado, ¿cierto? Mire que Korah fue tragado vivo, o sea, fue llevado al sepulcro, a la muerte. Y esa es la que nos lleva a la muerte. Pero aquí lo dice Pablo muy claro. La ley del pecado me lleva a la muerte, al sepulcro. Korah nos lleva al sepulcro. Y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, o sea, queriendo seguir la ley de Dios, queriendo sujetarme a Moshe, a la autoridad de Moshe, hallo esta ley, parafraseando, que Korah está en mí, porque según el hombre interior, Moshe, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo a Korah en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la muerte, al sepulcro, como Korah fue llevado al sepulcro, ¿no? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí Korah con todas sus cualidades negativas. ¿Quién me librará de este Korah que vive en mí? ¿Quién? Saúl se dio cuenta que él podía ser libre y dijo, gracias doy a Hashem por Yeshua, nuestro Señor, así que yo mismo con la mente, con el hombre interior sirvo a Moshe, a la ley de Dios, mas con Korah, a la ley del pecado que me lleva al sepulcro. Y por eso, hermanos, era necesario que viniera el Mesías. Por eso fue necesario que el Mesías muriera por ti y por mí, para destruir ese Korah, para sujetarlo en el madero, como dice Romanos capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese Korah rebelde, ese Korah fue juntamente colgado en el madero con Yeshua, el Mesías, para que el cuerpo de pecado sea anulado. Damos gracias al Eterno, bendito sea su nombre, por esta palabra, que todo lo que haya venido de él se quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo podamos poner por práctica. Bendito sea su nombre. Amén.